Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. El Señor me los llene de mucha paz. Bendito y alabado sea el Señor por tantos regalos que nos da. ¿Cómo estás hoy, princesa de Dios? Estás de amarillo y te ves muy bonita. El amarillo te luce mucho. De pollito. De pollito. ¿Cuál es la amenaza amarilla? Pollito con ametralladora. No, ese chiste sí. Parece tan bobo el de mi esposa, ese chiste sí. Es una amenaza amarilla. No, el chiste que lo traes de la universidad. El único. No, mentiras. Como varios de esos mismos. Bueno, bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Que hoy sea un día maravilloso. Recuerda mi tareita. Ahora vamos a tratar de sonreír más. No quejarnos tanto, por favor. Porque entre más te quejes, más te duele. ¿Ya? Más cosas pésimas te pasan. Seguro. Entre más te quejes, más atraes lo negativo. No te quejes tanto, ya deja de quejarte. Y por el contrario, sea agradecido. Porque de aquí en adelante, Dios quiere que siempre vayamos a hablar de la gratitud. Es la solución. Es, mejor dicho, es el antiviral más grande que existe. Más que cualquier otra vacuna. Sea agradecido. Sea agradecido con todo. De verdad. Aprende a ser agradecido por todo de gracias, por las dificultades que tienes. Dile, Señor, te doy gracias por esta dificultad, porque con esa dificultad que tengo me estoy dando cuenta que te estoy buscando más, que te necesito de ti. Te doy gracias, Señor, porque estoy aprendiendo a mirar el corazón de los demás a través de la gratitud. Sea agradecido, por favor. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Papito Dios, amén, porque así es. Amén y amén. Invocamos ya tu santísima presencia a través del Padre y el Hijo. A través del Espíritu Santo y el Hijo. Invocamos tu presencia, papá, porque tú lo contienes todo. Tú eres el todo. Tu nombre es perfecto, es puro, santo, maravilloso, majestuoso. Tú eres mi papá, dilo conmigo, por favor. Tú eres mi Padre, tú eres mi papito Dios hermoso del cielo. Vengo ante ti en este momento a entregarte todo lo que soy, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente, todo, Señor, abandonarlo en tu presencia, papá, porque quiero volver a nacer de nuevo. Quiero estar en ti plenamente sumergido, plenamente en ti. Dame tu palabra hoy, papito Dios del cielo, la necesito. Necesito tu palabra, porque esa palabra yo quiero que me queme, Señor, que llegue a lo profundo de mi corazón, que me queme con ese lazo de amor precioso, que me queme, papito Dios. Gracias por tu palabra, porque sé que hoy me vas a hablar como todos los días. Gracias por tu palabra. Amén, amén, amén y amén. Amén. Vámonos para el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Hay de ustedes que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley: Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo: Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, cómo es de directo mi Jesús. O sea, no lo logro imaginar
lo directo que era mi Jesús en ese momento. Qué precioso. Dice 4 cosas hermosas de cómo realmente nosotros llegamos a tener ese espíritu del fariseísmo o el espíritu mismo de esos doctores de la ley. Porque de una u otra forma nos sentimos tocados, nos sentimos como que el Señor nos habla en nuestra vida. Cuando la palabra no me llega a mi corazón, fácilmente digo, esto no tiene que ver conmigo y la dejo de lado, pero aquí tenemos que revisar si realmente tenemos ese espíritu del fariseísmo y casi siempre la tenemos. Porque fíjense que nomás habla de la... Nosotros ni hacemos diezmo, ni diezmamos siquiera. Y aquí están hablando de los fariseos que diezman. O sea que la palabra sí habla del diezmo, porque dicen que es Antiguo Testamento. El diezmo es del Señor, porque la 10ª parte de lo que uno gana hay que entregárselo a la iglesia. La 10ª parte, no a los ministerios, no a las comunidades. A nosotros no nos diezman. El diezmo es para la iglesia. A nosotros nos ofrendan, ¿sí? Pero el diezmo es para la iglesia. 10ª parte de lo que tú ganas. Entonces, ¿qué sucede? Hay de ustedes que se ponen, realmente estas personas que son tan religiosas, porque los fariseos súper recontra religiosos, los doctores de la ley muy religiosos. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos, pues básicamente empiezan a tratar de mostrarse ante los demás que son súper mega espirituales. Sí, ese es el espíritu del fariseísmo, cuando uno siente que es el conocedor de todo. No se permite ni siquiera la orientación, porque como me lo sé todo, como todo me lo conozco, entonces no me permito la orientación. Así no sea yo tal vez una persona religiosa, sino que tal vez haya de fondo, porque en el fondo de esa persona religiosa es orgullo, el pecado de Satanás, que Dios lo reprenda, que es la soberbia, porque tenemos tanto el conocimiento de nosotros mismos y creemos que no las sabemos todas, que no nos permitimos la orientación. Entonces, fíjate, la segunda parte, la primera habla del diezmo, la segunda parte me llama la atención sobre que siempre tratan de buscar los primeros lugares en la iglesia. Me parece tan particular en un momento, esa historia siempre me fascina mucho, porque una vez entró un mendigo a una iglesia y este hombre se sentó en la parte de adelante. Entonces los sugieres, o los personas servidores estaban al frente, eran las sillas dedicadas a las especiales para ellos. Era un evento espiritual. Entonces él se sentó allí porque él quería conocer de Dios y le dijeron: qué pena, estas sillas están ocupadas, te puedes hacer más atrás. Y atrás otras personas le dijeron: estas sillas ya están ocupadas porque hacen parte de nuestro ministerio, por favor te puedes hacer más atrás. Y lo fueron corriendo y corriendo y corriendo hasta que lo dejaron en la última banca. Y él se puso muy mal, salió ahí del templo, del sitio donde estaban haciendo esa actividad, y encontró a un hombre también que estaba llorando. Y este hombre le dice: bueno, ¿y por qué lloras? Dijo: es que me sacaron de la iglesia. Dijo: no te preocupes, a mí también me sacaron. ¿Y quién eres tú? Jesús de Nazaret. Tremendo, ¿no? Porque a veces decimos que vamos a ciertos eventos y olvidamos a las personas humildes. Y tal vez allí está mi Jesús. Sacamos y excluimos dentro de nuestras casas a nuestro ser querido, y ahí está la presencia de mi Jesús de Nazaret. Dentro de nuestros grupos a veces sacamos de lado a la gente, la dejamos de lado, y allí está mi Jesús de Nazaret. Porque si estoy en tu hermano estoy yo. Quien ama, quien viste, quien sirve, quien atiende a mi hermano, me atiende a mí directamente. O sea, en el amor. Cuando no actuamos con amor y actuamos por esa soberbia y ese engaño que es el egoísmo en nosotros, fácilmente estamos teniendo ese espíritu del fariseísmo, al cual tenemos que tener mucho cuidado. A veces somos crueles con los ministerios, somos crueles, porque queremos mostrarnos, decir yo soy más, yo soy menos, yo hago, yo no sé qué, muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esos espíritus. Y sobre todo, fíjate lo bonito cuando le habla: ¿por qué pregunta el doctor de la ley? ¿Y qué tenía que ver con él? Si él está hablando a los fariseos. ¿Y qué tiene que ver el doctor de la ley con los fariseos? ¿Por qué entra a revirar? O sea, ¿por qué entra a responder? Es que también nos ofendes a nosotros, ofendiendo a los que está diciendo la verdad. Dice: ustedes que ponen cargas a las otras personas. Porque en ocasiones a veces nos ponen cargas muy fuertes. Uno como líder o uno como tal vez
orientador o como psicólogo, o tal vez un sacerdote, que Dios bendiga a nuestros preciosos sacerdotes, de pronto por algún sentimiento de dolor o alguna cosa que trae en su corazón, nos puede poner cargas que son muy complejas. Por ejemplo, cuando hablan de nulidades o cuando hablan de separaciones, esa es una carga que colocan en el corazón de la gente. Hay que tener cuidado, porque la separación no es de Dios. No es de Dios. Jesús lo dijo. Si vas a pasar carta de repudio, la única motivo es por infidelidad. Es la única, pero eso solamente fue porque Moisés fue el que lo colocó, no fui yo. Fue Moisés por necedad del hombre. La separación no es de Dios. Entonces, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos ponen cargas en nuestro corazón, a veces nos ponen a hacer una cantidad de cosas tremendas y las personas que la colocan no lo hacen. Entonces, ten mucha prudencia, de verdad, en dejarte orientar y guiar para que el espíritu del fariseísmo no esté en nosotros. Sí, es muy importante esto porque tengamos presente que, una expresión que yo he escuchado y que me parece que es muy acertada es: la religión no es la que salva. La religión no es, y los fariseos se quedaron en eso, en el dogma nomás, en las cosas, ¿cómo es que se dice? Como en lo que dice la palabra, pero aplicándola sin vida, sin vida. Por eso es que el Señor dijo: yo no vengo a quitar la ley, sino a darle vida, ¿sí? A darle vida a la ley. Y precisamente empieza este pasaje bíblico en esa situación. O sea, ellos simplemente se quedaron así, dando el diezmo, válido, es importante dar el diezmo. Y dice, el Señor lo dice, o sea, sin dejar de hacer lo otro. O sea, tienen que hacer ¿qué? Justicia y amor. La justicia y el amor, acuérdense, ¿quién es Dios? Dios es amor. Y que hay una parte de la armadura de Dios que nos habla de la justicia, ¿sí? Una parte de la armadura de Dios, y esta es la coraza. La coraza es la que protege los órganos sensibles, los órganos delicados, el corazón, los pulmones, ¿sí? Y de alguna manera nos está diciendo, tenemos que tener corazón, tenemos que tener misericordia, ¿sí? En nuestra vida debe haber amor para los demás. Y aquí les está diciendo, o sea, ustedes están diezmando, qué bien, los felicito, no dejen de hacerlo, pero es que se les ha olvidado tener misericordia, se les ha olvidado tener amor por los demás. Y la verdad, uno a veces en casa también hace eso, o sea, tiene uno tantos malestares, tantas heridas, lo único que tú haces es cumplir con las cosas que tienes que hacer, cumplir las normas, cumplir la responsabilidad, pero en tu corazón no hay misericordia. ¿Y misericordia para quién? Para esa persona que se está condenando, ¿sí? Ay, ¿cómo? ¿Quién? A veces tú mismo no tienes misericordia contigo mismo y te tratas terrible. O sea, te hablas de una forma que uno dice, wow, de verdad, o sea, cuando es que yo soy bruta, es que yo no entiendo. Y uno dice, ¿cómo así? Eso es misericordia para ti mismo. No sirvo para nada. No, es que yo soy fea. Y uno dice, ay, Dios mío, Señor, ¿qué pasó aquí? No sirvo para nadie, ¿cómo que no? Y es que acaso todos los días no tienes mucho que hacer, es no valorar lo que tú haces en tu casa. O sea, uno dice, ni siquiera misericordia para sí mismo. Entonces, si no tiene misericordia para sí misma, entonces, ¿cómo será la misericordia para su esposo, para sus hijos? Si así habla de sí, imagínense que estará hablando de los demás. Ayer precisamente estaba analizando este mandamiento que dice, un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como, que amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amar al Señor, que eso es el más importante mandamiento, que ames a Dios sobre todas las cosas, uno, y segundo mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo me puse a analizar, y la realidad es que hay tres tipos de amor, no es solamente uno o dos, como uno generalmente, son tres amores. Uno a Dios Padre, dos al prójimo, tres a ti mismo. ¿Y por qué a ti mismo?
Porque tú tienes que aprender a tener misericordia de ti. O sea, ¿cómo vas a decir que estás amando a los demás si ni siquiera experimentas amor por ti mismo? O sea, no tienes respeto por ti, no tienes dignidad contigo misma. Entonces, son las cosas que uno dice, Dios mío santo, aquí nos está diciendo debes tener amor y justicia por los demás. Y es importante que nosotros apliquemos, o sea, sí es cierto, muchísimas leyes están escritas en la palabra de Dios y hay que cumplirlas, porque todas ellas hablan es de el respeto por el otro, el amor a Dios, el amor al otro, pero el amor también por ti mismo. Importantísimo esto porque, o si no, no funciona. No, que queremos es ser llamados maestros, ser llamados, y por eso a veces cuando Rafa dice, es que nosotros somos misioneros, y yo, ay, Señor, porque es como que, no, a mí no me gusta eso, porque, o sea, mientras más título uno tiene, más, como una responsabilidad mayor, Dios mío santo. O sea, cuando tú quieres ser nombrado allá primero, ser el título, ser el coordinador, ser el ministro, Dios mío, tú no sabes la responsabilidad que tienes tan elevada, tan grande. O sea, cuando tú te haces llamar, es que yo soy el maestro y a mí me respetan como hay algunas profesiones que dicen, es que yo soy el doctor. Y entonces el doctor implica un conocimiento bastante amplio y uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo piden esos títulos? O sea, que sean reconocidos de esa manera, sabiendo que eso implica una responsabilidad mayor frente a la gente, frente a... O sea, por ejemplo, a los estudiantes, a un grupo de doctores, no sé, de médicos o qué sé yo. O sea, cuando uno pide un lugar de allá de privilegio, entonces se supone que uno es excelente persona. Por eso el mismo Evangelio nos habla cuando venían estos hermanos ay no, que quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Y dice, no, preferiblemente siéntense, pero hay otro pasaje donde dice que se sentaron allá adelante en los primeros puestos y vino el dueño de la fiesta y los sacó de ahí y puso ahí otras personas, ¿no? Primero siéntate atrás, siéntate bien lejitos y que si tienes alguna situación de honra, te van a llamar y te van a poner en el primer lugar, pero no busques tú el primer lugar por sí mismo, porque a veces terminarás humillado. A veces, ay no, es que yo sí soy la que estoy estudiando, yo soy la que estoy orando, yo soy la persona que sé. Y viene otro que de pronto sabe más y te deja con la boca callado. No hagas eso porque... Aquí es claro, hay de ustedes fariseos que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas, o sea, ustedes quieren ser reconocidos por el conocimiento que tienen, nada, porque te pueden estar sacando o hacer como el cuento, no con Jesús, pero como el cuento, ir sacándote del templo, Dios mío santo, tengan cuidado con eso. La otra situación que están hablando aquí son los sepulcros, ¿sí? Esos sepulcros uno no se da cuenta que muchísimas veces uno tiende a hacer ese sepulcro que muchas personas pisotean. ¿Y qué nos habla de eso? O sea, tú te puedes estar sintiendo, maravilloso, grandísimo, poderoso, y resulta que todas las personas están hablando mal de ti, porque tu testimonio no es el más correcto. Entonces, a lo mejor tú te estás sintiendo grande en tu casa y que estás aportando mucho y resulta que por detrás tus hijos están hablando, no, es que mi mamá es un desastre, mi mamá es un fastidio, mi mamá es intensa, mi mamá tal cosa, o mi papá no, es un energúmeno, es un intolerante, nadie quiere, o sea, lo peor que pueda uno sentir como padre, y eso es, yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá. Tremendo porque... Si no quieren ser como uno, quiere decir que el ejemplo de uno ha sido pésimo, que no tiene uno ese testimonio de vida. O sea, qué hermosura que los hijos de verdad lo admiraran a uno, pero para que lo lleguen a admirar a uno, se requiere que uno haya dado testimonio. De resto, no, yo no quiero ser para nada como mi papá. No, es que no.
O yo no quiero ser nada como mi mamá porque ella cantaletosa, aburrida, cansona, etcétera. Ojo, porque a veces no nos damos cuenta que estamos siendo esos sepulcros que todos están pisando. Y es que quiere decir, están pasando por encima de nosotros. O sea, no tenemos esa autoridad correcta. Y entonces, pues no nos van a hacer caso. Importantísimo esa parte. Y la otra situación, o sea, nosotros a veces como padres ni siquiera somos capaces de cumplir algunas cosas y queremos que los hijos cumplan cosas que nosotros estamos estableciendo. Ojo con eso, porque el Señor, o sea, el ejemplo viene por la casa, por la cabeza de la casa. Entonces, si nosotros estamos exigiéndole a los hijos que dejen de fumar, porque, ay, eso sí que lo observé muchísimo en la institución. Los padres, no, es que yo quiero que mi hijo deje de fumar, yo quiero que mi hijo deje de tomar. ¡Ja! Y el papá o la mamá, borrachines, fumadores impresionantes. Y uno dice, ¿cómo quieren que sus hijos cambien? ¿Cómo quieren que sus hijos dejen algo que no están, o sea, que ellos están haciendo constantemente? Es que yo quiero que mi hijo sea un muchacho estudioso, responsable, y resulta que el papá y la mamá ni siquiera se esfuerzan por estudiar, no han sacado ni su primaria. Y si quieren que los hijos sean profesionales, donde los hijos sean acostumbrados al trabajo desde pequeños, y ellos, no es que yo quiero que sea un profesional, y uno dice, Dios mío, Señor, ni siquiera le preguntan al hijo por qué no quieren terminar sus estudios o ser profesionales. Importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Si tú vas a exigir algo, debes dar testimonio. Es muy difícil uno exigir y que el otro cumpla sin uno haber dado testimonio. Generalmente cuando una persona sale adelante después de que uno le exige es porque le ha dado demasiado golpe, demasiado castigo. Entonces, ¿qué hace la persona? Sale adelante, pero por estar bien lejos de la familia. ¿O no, Rafa? Claro que sí. Y fíjate que lo que tú haces necesariamente va a afectar a tus hijos, tarde que temprano. Entonces hay que cuidar nuestro comportamiento y no caer en ese espíritu de fariseísmo, porque es fácil caer cuando simplemente o bien rechazamos a los demás, rechazamos al cónyuge, rechazamos a los hijos, o bien porque fácilmente queremos estar tratando de que nuestros conceptos sean los primeros. Hay que volver al original. Volver al original es volver a nacer. Volver al original es volver al Génesis. Pero ahora, ¿por qué eso va a pasar? Vamos a volver al original tarde que temprano. Y es importante que nosotros seamos conscientes que no podemos seguir llevando la vida que llevamos tan disoluta, o sea, como tan perdida, como tan relajada como libertina. Tan libertina. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay un juicio y ese juicio espero que no sea para nosotros y que tampoco recaiga el mal que hemos hecho hacia nuestros hijos, porque todo tiene una cadena y es importante romper con todas esas maldiciones. O sea, decir mal o hacer mal, hay que romper con eso. ¿Y cómo se rompe? Cuando empezamos a reconocer nuestros errores. Me equivoqué, sí me equivoqué. ¿Me duele? Sí me duele. Es natural que duela. Pero no te quedes simplemente allí como en ese sentimiento. Sino por el contrario, levántate, oh hija de Dios que duermes, levántate, despiértate y sigue. Así dice la palabra. Levántate, oh hija de Dios, oh levántate. Entonces no estés así como en ese adormecimiento, sino que si tú ya conoces la palabra, estás buscando la palabra, entonces mantente fiel a lo que el Señor pide y el resto se va por añadidura. Y como siempre te digo, sea agradecido. ¿Quieres el cambio en tu vida? Agradece, sea agradecido. Porque ser agradecido no solamente es con el Señor, sino con tu hermano. Sí, y lo único que Mónica habla de los 3 amores, hay que tener cuidado con el amor propio, porque a veces se cae una nueva era con ese amor propio. Pero tenemos que cuidar este templo. El templo del Espíritu Santo. Porque es templo del Espíritu Santo. No llenándolo de pecado, no llenándolo de vanagloria, sino que realmente sea templo precioso para el Espíritu Santo. ¿Sí? Bendito y alabado sea el Señor por la palabra. Y recuerda que hay que ser agradecidos. Agradece más. En la medida que tú estés consciente de la gratitud, vas a cambiar. Tu salud va a mejorar. De verdad, científicamente comprobado. No sé dónde está el estudio, pero creo.
No, sí, lo del agua. No, yo soy sabia, lo del agua, que cuando hablan Pero bien del ustedes agua. saben que no se ha tomado todavía a veces la pastilla de la memoria. Sí, pero yo creo que hay un estudio científico donde la gratitud cambia. No, pero sí han hecho estudios científicos de la oración, Moni. Sí. Cómo sana la oración. Y la oración pues es ser gratos, porque la oración más perfecta es la gratitud, es ser agradecidos. Entonces, agradece más y te darás cuenta cómo van a haber cambios en tu vida. Recuerda, al menos una semana sea agradecido y lo verás que se te pega, pero para bien, ¿sí? Para bien, porque toda la vida has estado hablando mal, ya has estado haciendo cosas impropias. A partir de ahora empieza a ser agradecido, al menos por una semanita, y te darás cuenta que todo va a cambiar de una manera sobrenatural y después nos vas a dar testimonio. Bueno, muy bien, Moniquita. Faltan ya poquitos días para el retiro, 21, 22 y 23. Oh, yo quiero que asistas. Ojalá pudieras asistir a ese retiro. Entonces, no te me quedes ahí argumentado frente a la ofrenda, porque pedimos una ofrendita, entonces la gente ya se argumentó en algunos casos. Pero no te quedes allí sobre eso. Me dices, si no puedes asistir porque no tienes económicamente, nos dices, bendito sea mi Dios, la idea es que tú participes, pero por favor escríbeme, ya falta muy poquito tiempo, no esperes hasta el final, porque al final hay mucho revuelto. Y muchos se quedan por fuera. Y muchos se quedan por fuera, entonces no te quedes porque va a ser una gran bendición. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, escríbeme a mi WhatsApp para mandarte la forma de poder participar. Un abrazo fraterno, Cristo Jesús, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.